Hoy va a estar con nosotros Amparo Medina, ex líder feminista. Ella defendía lo que era el aborto, era pro aborto. Capacitaba a las personas para que fueran abortistas. De ultra izquierda, feminista, guerrillera. Era, bueno, algo terrible. A su bautismo. Renunció a su bautismo, imagínate nada más. Y en el 2004, Dios la tomó de la mano, gracias a una medalla milagrosa, gracias a la medalla milagrosa. Hola, Amparo, ¿cómo estás? ¿Qué Bienvenida. tal? ¿Qué tal, Luisa? Gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir con ustedes en medio de mis miserias, la misericordia de Dios en mi vida. Muchas gracias a ti. Tienes un testimonio de vida fuertísimo, fuertísimo. Y nos encantaría escucharlo porque hay que defender la vida. Hoy en día eres defensora de la vida. Así es, Y, así es. y estás con Dios, para la gloria de Dios. Pues platícanos, ¿cómo empieza todo? Tú naciste en una familia católica. Así es, yo nací en una familia católica, pero la típica católica a medias, ¿no? Esa típica familia del Dios bombero, en donde solamente está Dios cuando tienes alguna emergencia, algún apuro o ha muerto alguien. Entonces ahí sí te acuerdas de que Dios existe, vas a misa. Los sacramentos eran más bien un acto social en donde más importaba el vestido, importaba la comida. Solamente tenía un abuelo y eso es una bendición para mí. Mi abuela materna y mi abuelo paterno eran muy creyentes, ¿no? O sea, eran de misa diaria, rosario diario, de visita al Santísimo, de confesión frecuente. A pesar de que, por ejemplo, en el caso de mi abuelo paterno, mi abuela materna siempre fue bastante crítica frente a la iglesia. Mi abuelo era una persona muy generosa con la iglesia porque él siempre decía que nada le pertenecía, que todo le pertenecía a Dios y que lo único que Dios había hecho es darle en administración los bienes que él tenía y que por lo tanto cuando en la iglesia se necesitaba algo, él lo único que hacía es darle a Dios lo que era de Dios, ¿no? Entonces, claro, mi abuelo era para mí un ejemplo, pero hay algo que marca mi infancia, mi nacimiento y mi infancia, y es que cuando yo nazco en medio de un grupo, de una camada, como le decía mi abuela, una camada de varones. Yo soy la Ah, única mujer en medio de 16 varones, tanto ¿cómo? tanto primos, hermanos como tíos, solo varones. Tengo una sola tía mujer que era muchísimo mayor a mi papá. Para que tengas una idea, mis primas, las únicas 3 primas que tengo son de la edad de mi papá. Híjole, Después de wow. eso nacen solamente varones. Entonces, claro, mi abuelo, cuando mi mamá le dice a mi abuelito, don Luchito, estoy embarazada, mi abuelo lo primero que hace es subir los ojos al cielo y dice, si es que es una mujer, mamita virgen, desde ahora te pertenece. Y rezó por mucho tiempo pidiendo una nieta mujer y nazco el 21 de junio de 1966. Mi abuelo jamás se celebró los santos, los cumpleaños. Mi abuelo se celebró solo los santos. Mi abuelo el cumpleaños se olvidó y se celebraba todos los años el santo. Mi abuelo Luis Amable Medina celebraba su santo San Luis el 21 de junio. Y yo nací el 21 de junio de 1966. Entonces, Fíjate. en plena fiesta, le avisan a mi abuelo que ya había nacido, nací a las 5 de la tarde, y mi abuelo lo primero que hizo fue, es un regalo de cumpleaños de la Virgen, se va a llamar como la Virgen María, y me llamo Amparo del Pilar por la Virgen de los Desamparados de Valencia, que es de donde proviene mi familia paterna, y del Pilar, porque mi abuelo amaba mucho la advocación de la Virgen del Pilar, porque decía que era la Virgen de los desahuciados, que cuando ya no tienes fuerza, viene la madre, te toma de la mano y te levanta y hasta conquistas del mundo, ¿no? Entonces, Wow. muchísimo, por eso me llamo Amparo del Pilar. Y luego de eso, mi abuelo por 17 años consecutivos me consagra a la Santísima Virgen María. Los segundos domingos de mayo, mi abuelo tenía la costumbre de organizar el paseo de familia, que realmente era una romería. Él veía un santuario mariano y llevaba a toda su familia, contrataba un autobús y todos en el autobús íbamos y nos llevaba rezando el rosario primero, apenas te subías al auto a rezar el rosario
Y cuando llegábamos a la Santa Misa y al final de la misa nos hacían poner de rodillas, te guste o no te guste. Yo sí soy de la época del patriarca, ¿no? Mi abuelo con una mirada te decía todo. Yo soy de la época de la lectura de miradas. Con una mirada sabías si te callabas, si te levantabas, si tenías que irte. Entonces, claro, para toda la familia, mi abuelo era el patriarca, era el hombre de la casa. Entonces, nadie se quejaba, nadie decía nada. Entonces, todo el mundo de rodillas ante la Virgen María, venía el sacerdote, nos hacía la oración de consagración y luego de eso sí empezaba la fiesta, digamos, la comida rica, los juegos, el paseo y todo, pero por 17 años fui consagrada a la Virgen María. Y en la última consagración yo ya estaba en malos pasos. Yo empecé a los 14, 15 años ya a coquetear con la izquierda revolucionaria. A los 17 años ya era parte del movimiento de izquierda revolucionaria del Ecuador como líder del movimiento de izquierda revolucionaria. Mi abuelo sabía que yo andaba en malos pasos. A los 13 años yo empiezo una etapa muy rebelde. Era la consentida del abuelito, al punto de que a mí me decían el bastón del abuelito. Ahí viene el bastoncito del abuelo. Y mi abuelito también me decía mi bastoncito. Y era muy mimada, o sea, era mimada por mis tíos, mimada por mis primos, yo me crié en medio de varones, entonces, claro, yo era uno más del grupo y nadie podía decirme nada. Y como yo estudiaba en colegios solo de mujeres y estudiaba con monjitas, claro, yo tenía un comportamiento bastante especial y complicado. Cuando me porté ya demasiado mal, pidieron que yo ya no me quede en el colegio y a mí me enseñaban a tejer. En esa época, yo soy de la época en donde en los colegios católicos, sobre todo, te enseñaban cómo caminar con el librito en la cabeza, cómo comportarte. Señorita, no se aviente en la silla, siéntese delicadamente. Aprendí a tejer y yo tengo dos brazos izquierdos, Luisa, o sea, te confieso, tengo dos brazos izquierdos, dos manos izquierdas. Y claro, para mí el tejido era demasiado complicado, el tejido, la costura, todo eso. Entonces mi mamá era experta en tejer. Cuando yo iba a la casa, mi mamá me hacía los deberes y yo iba al colegio, hasta que una monjita se da cuenta y me zafa el tejido. Yo estaba tejiendo una bufanda y entonces cuando estaba tejiendo la bufanda, la profesora me jala la bufanda y me dice, si es que no tejes de este espacio a este espacio, no te puedes ir. Claro, yo empecé a llorar y todo, entonces me castigó. Yo cuando salí le di un golpe a la religiosa y me fui del colegio. Entonces dijeron, no, este comportamiento no puede seguir. Y mi papá me castiga, me lleva a Quito, a la capital donde él trabajaba, a vivir con él porque estaba muy mal y me pone en un colegio evangélico porque dijo, si las monjas no pueden contigo, los pastores van a poder contigo, y mixto, porque me dijo, no, como estás acostumbrada a tratar solo con hombres, no, te vas al colegio mixto. Para mí fue un cambio súper fuerte. Entonces, claro, ahí empieza mi ateísmo, porque cuando me empiezan a preguntar que por qué crecen, por qué adoran a la Virgen, por qué comen pancito con vino diciendo que es el cuerpo de Cristo, yo era hija de una familia católica mediocre. Mi abuelo sí me explicaba y me trataba de decir las cosas, pero yo por aquí me entraba, por acá me salía, estaba en una etapa súper que me... Porque en tu familia, tu mamá y tu papá no eran tan creyentes. No, tristemente no. Tristemente. No. Claro, entonces cuando empiezo yo a responder, no podía responder, no adoramos a la Virgen María, la veneramos porque es la Madre de Dios, no adoramos imágenes, son una manera representativa, simbólica de conectarnos con estos hombres santos maravillosos que estuvieron su vida santa en la tierra y ahora son nuestros intercesores en el cielo. Nada, yo no sabía nada. Entonces me declaré atea, entonces comencé a burlarme de los católicos y a los cristianos en general, empecé a burlarme y decir, preséntenme a Dios, ¿dónde está Dios? Dios no existe, Dios es solamente para los mediocres. Y claro, cuando estás en esta época de la adolescencia y tienes una voz disidente, te conviertes en el líder del grupo. Entonces mi padre tiene el acierto, entre comillas también, porque él lo que hizo fue ponerme en un equipo de baloncesto del colegio. Me dijo, o sea, algo te tiene que disciplinar, algo te tiene que dar reglas, y me pone en el equipo de baloncesto. Y resulta que sí, que efectivamente resulté muy buena para el baloncesto y empiezo a ser seleccionada del colegio y ahí me empiezan a hablar de que hay barrios pobres,
de que deberíamos formar ligas barriales deberíamos formar en estos sectores urbanos marginales, que deberíamos irnos a trabajar allá con ellos, y me invitan a formar ligas barriales en los barrios urbanos marginales de Quito para sacarles a los chicos del alcohol y de la droga. El momento en que empiezo a ir a los barrios urbanos marginales y comenzamos a hacer las ligas barriales, me confronto con la pobreza. Me confronto con niños que no tenían que comer, con niños trabajadores, niños lustrabotas, mujeres maltratadas, mujeres violentadas. Empiezo a vivir una realidad que yo nunca antes había vivido y me comienzan a decir que era culpa de los ricos, que era culpa de los católicos, culpa de la iglesia, culpa del papa, y que esto tenía que terminar. Y me empieza una revolución adentro, me empiezan a hablar de Che Guevara, me empiezan a hablar del acorazado Pontiunquín, de la revolución de Nicaragua, de Cuba, y la importancia de hacer la revolución, de empezar a trabajar a favor de la revolución, que tenemos que sacar a los pobres de la pobreza. Y yo dije, sí, es una causa justa, y me enamoro de la propuesta y empiezo a vincularme con la izquierda, con la revolución, empiezo a robarles a mis papás para llevarles a esta gente en los sectores, les robaba el arroz, el azúcar, el café, y claro, ¿qué pasaba? Que mi papá y mi mamá trabajaban de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, claro, llegaban a la casa 5:30, 6 de la tarde, y mi hermano y yo quedábamos al cuidado de una persona que era la empleada, y a veces la empleada también se iba temprano, aprovechando que mis papás no llegaban. Y claro, entonces, ¿yo qué es lo que hacía? Salía del colegio, me iba a la revolución, para los partidos de básquet, hacer las reuniones revolucionarias, y a las 4:30, 5 máximo, ya estaba puntualita en mi casa, hacer deber. Entonces, mi papá poco o nada se enteraban de lo que realmente nos estaba pasando. Claro, al poco tiempo de eso, mi abuelo ya se dio cuenta que yo estaba mal. Ya empezó en el lenguaje que yo tenía, en todo el pensamiento que yo decía. Pero fíjate que mi abuelo nunca ni me gritó, ni me insultó, ni me recriminaba. Mi abuelo lo único que hacía era: cabecita loca, algún día te darás cuenta, acompáñame. Me cogía de la mano y me llevaba a misa. Yo sabía que me iba a llevar a misa, pero yo era incapaz de decirle a mi abuelo no. Además, me lo decía con tanto amor que era imposible decirle que no. Entonces, yo lo que era una persona sabia, muy era sabio, sabio. sabio, de una autoridad, con una No te sabiduría. enfrentaba. Nada, nada, no me decía estás mal, estás equivocada, de cabecita loca, acompáñame. Me llevaba a misa, y cuando veía que yo torcía los ojos, que me comenzaba, lo único que hacía era ponerme la cabeza en su pecho, porque mi abuelo era alto, muy grande y alto, ¿no? Me ponía la cabeza en su pecho y me daba un beso en la frente y me decía, ya termina. Y nada más, eso era todo. Entonces, a los 17 años, él ya se pone súper mal. En familia tenemos una enfermedad congénita en el corazón, que empiezan las arterias a cerrarse, y en esa época no había stent, no había operación de corazón abierto. Entonces mi abuelito se fue apagando como un foquito, se fue apagando de a poquito como una vela. Y cuando con 17 años, el segundo domingo de mayo, había un santuario mariano muy cerca de la ciudad donde él vivía, en Ambato, a 40 minutos, y nos llevan allá, y mi abuelo me lleva. Ya casi no caminaba, le resultaba muy difícil caminar. Me toma del brazo muy fuerte, y en la cabina central, en la nave central de la iglesia, en la nave central frente a la iglesia, a la iglesia, había la Virgen del Rosario de Agua Santa. Y el momento en que estamos en el Rosario ahí frente a la imagen de la Virgen del Rosario de Agua Santa, mi abuelo me toma del brazo y me dice, mírala, pero mírala a los ojos. Ella te llevará de regreso a la casa del Padre. Y entonces, sabía claro, que sus oraciones iban a tener fruto. Él sí, era su fe, era su fe. Dijo, ahorita anda cabecita loca, pero tarde o temprano va a caer. sí, No va a caer, va a regresar. Va a así es. regresar a Entonces, casa del Padre. así es. Entonces, bueno, hicieron la consagración, yo me burlaba, yo decía que era mentira y todo, y mi abuelo lo único que me decía es, nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios. Y era lo único que me contestaba, me daba un abrazo, me acariciaba la cabecita y nada más. Cuando mi abuelo se pone ya muy grave, su guía espiritual, porque siempre tenía un guía espiritual, siempre estaba en la iglesia, los sacerdotes, las religiosas le querían muchísimo a mi abuelo. Entonces su guía espiritual le dice,
dile a tu familia que venga, pide perdón y perdona. Entonces, bueno, fuimos todos, ya te puedes imaginar, yo no podía entrar, estaba ahogada en llanto, ahogada en llanto. Si la poca conexión que tenía con Dios, creo que ese día la rompí, porque dije, si eres Dios, no me puedes quitar al hombre que más amo en el mundo. O sea, si quieres, imagínate que la condición, ¿no? O sea, si quieres que yo me quede contigo, no me puedes quitar al hombre que yo más amo en mi vida, ¿no? Y entro llorando donde mi abuelito, en esa época nosotros para recibir la bendición nos arrodillábamos. Me arrodillo al lado estaba en la camita un poco sentado, así porque no podía acostarse, se ahogaba mucho. Y entonces me coge la mano, me queda viendo y me dice, mijita, no llores, mi amor, no llores, yo no me voy, yo me adelanto, mijita, yo arriba te espero, voy a rezar por ti todos los días hasta que juntos compartamos la cena del Cordero. Arriba te espero, mi amor. Bueno, yo no comprendí en ese momento, luego, hoy puedo decir con fe que la intercesión de los santos es maravilloso, que es tan importante que recemos por nuestros antepasados, por nuestros abuelos, por nuestros papás, porque son los intercesores más grandes del cielo. Yo, el 27 de noviembre del 2004, tuve un enfrentamiento con el ejército, estando en una comunidad indígena, fui herida, perdí el conocimiento y tuve una experiencia con la Santísima Virgen María. Ese día, yo a las 4:30 de la tarde, entre 4:30 y 5, yo había hecho la pregunta a toda la gente. Yo tenía una señora que rezaba al lado mío, una mayorcita, que rezaba al lado mío, y yo le odiaba que la gente reza, me parecía lo peor, la cosa más absurda de todas, lo más ignorante que podía haber. Entonces, claro, me molestaba tanto la señora rezando al lado mío, le decía que se calle, les pedía que por favor me la quiten de al lado, que ya no la soporto. Y hasta que la señora saca una estampita de la Virgen y yo cojo de la rabia que tenía, le rompo y le tiro en la cara y le empujo a la señora y le digo, ya basta, esto es una mentira, Dios no existe. Es la cruz que ustedes llevan por más de 500 años. Lo único que tienen es esto, cojo un pedazo de tierra, lo levanto y digo, esto es lo único que tienen, no, no hay nada más. Nosotros mañana nos vamos y los que se van a quedar sin tierra son ustedes. Dejen de creer en fantasías. Bueno, un speech terrible y vuelvo a preguntar, ¿dónde está Dios? Preséntenme, denme su dirección, denme su número telefónico, ¿dónde está Dios? Regreso y ahí es cuando caigo herida. Ese momento que caigo herida, yo tengo un rasguño nada más, realmente ahí se dan varios milagros, digo yo, ¿no? Lo uno es que atraviesa la bala, pero solo yo fui la herida, y a pesar de que había un montón de gente atrás, la herida solo me hiere a mí debajo de la axila, a la altura del seno izquierdo. Si tú ves mi herida es una línea prácticamente, pero yo sentí que me cayó una bola, una bomba de la cabeza a los pies. Sentí un dolor, todo mi cuerpo fue como que explotó de pronto, así como que explotó, me caí al piso como así durísimo y me dolía todo, me dolía las pestañas, el pelo, las uñas. Estaba yo ahí con mi esposo y me dice, compañera, no estás nada, ya te revisé, es una herida, has estado peor, es una herida en el brazo, ya levántate. Le digo, no puedo, me estoy muriendo. Entonces me empiezan a revisar y todo, y me dicen, no, solamente es la herida. Sí, sangraba, porque obviamente es una zona donde el sangrado es escandaloso, pero yo le decía, me estoy muriendo. Me decía, no, no, no estás nada. Le decía, me estoy muriendo. Entonces, no permitieron que me rescate un helicóptero que estaba ahí. Yo trabajaba en esa época para una agencia alemana. No permiten que me saquen de ahí y me llevan los indígenas hacia adentro a una cabaña que ellos tenían, a una chocita, y me empiezan a atender, me empiezan a poner en plastos, me empiezan a poner cosas y todo. Entonces yo le empiezo a decir a Javier, me estoy muriendo, ¿no? Y me dicen, no, 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 no me digas eso, tenemos 3 hijos. Yo, soy del 2004 acá, estamos hablando de hace 30 años, 34 años exactamente. Entonces, claro, Pero, a ver, perdón, tu esposo te acompañaba a todo eso. Él me acompañaba, sí, él me acompañó, porque él era líder del movimiento de izquierda también. La diferencia es que él era del movimiento de izquierda no armado. Yo estaba en el lado armado y él en el brazo político. Entonces, claro, como él estaba en el brazo político, claro, para él era
otra posición que la que yo tenía. Ahí no Entonces, tenían hijos. tenía 3 hijos. Tenía ya una hija de 14 años, otro de 6 y 7 años. Yo Ah, ya soy grande, yo soy una conversa grande. O sea, yo te estoy hablando que yo tenía en esa época 34 años. mm, Entonces, claro, o sea, yo ya tenía hijos grandes y el momento en que se da todo este proceso, claro, él me decía, tenemos hijos, yo le decía, no puedo más, me duele todo, me duele, pero ¿qué pasaba? Que cuando yo cerraba los ojos, sentí una paz inconmensurable, me dejaba de doler todo. Y entonces empiezo, y Javier me volvía a sacudir y me decía, por favor, no estás mal, es solo una herida, no, estás psicoseada, por favor, ya despierta. Le decía, no puedo. Y yo gritaba del dolor, porque cuando él me cogía, me dolía los brazos, me dolía todo. Le decía, por favor, no me toques, me duele. En este momento, cuando estaba con los ojos ya cerrados, empiezo a oír en el fondo, como en el fondo como de una habitación, así como en el fondo como de un patio, así empiezo a oír como un canto de una mujer que cantaba como un Ave María de Händel. Y entonces me dejé ir, el dolor pasó, me dejé ir y de pronto me empiezo a mirar. Las imágenes que yo veo no son una detrás de otra, son todas consecutivas, o sea, es como que ves todo de golpe en diferentes espacios y situaciones, pero no es algo que primero me pasó esto. Entonces, yo el momento que ingreso ya no era una persona adulta, era una niña, como de ah, unos 8, 9 años más o menos. Y me acerco, voy caminando y miro en el fondo un arco con una mujer de espaldas con un velo entre azul y turquesa, precioso, un velo precioso que le cubría toda la cabeza y de ahí provenía la voz, el canto. Entonces, el momento que me acerco y ella me regresa a ver, era una adolescente, una niña entre 16 años, 15, 16 años más o menos, con una sobriedad, con una dulzura, tenía un vestido blanco, tenía un cinto turquesa y yo sabía que era la Virgen. Tanto así que yo le digo, ¿por qué me deja? Ella primero me regresa a ver y me dice, mi pequeña, yo te amo. Y mi corazón fue así como una explosión. Yo creo que si hubiera estado en carne y hueso, explotaba. Fue una explosión wow. así como de amor. Y ese momento yo le digo, ¿por qué me dejaste? Y ella me dice, yo nunca te dejé. Tú soltaste mi mano, pero yo caminé junto a ti todos los días de tu vida. Y en ese momento me retrocedo y empiezo a mirar todo lo sucia que estoy frente a ellos. O sea, me siento como indigna de estar ahí, ¿no? Pero el momento que empieza ese sentimiento de sentirme indigna, o sea, de tanto amor, y siento que no soy digna de estar ahí, y ese momento empiezo a mirar por qué, y empiezo a mirar al Señor totalmente flagelado. Y el momento que empiezo a ver la flagelación del Señor, empiezo a ver mis pecados uno por uno. Desde cuando Wow. era caprichosa, desde cuando le respondía a mis papás, cuando llevaba a los chicos al aborto, cuando llevaba a los chicos al hedonismo, todo, mentiras, todos mis pecados, pero le flagelaba al Señor con tanto odio, que le sacaba la piel y empiezo a querer parar todo y me daba cuenta que no, porque todo eso ya lo había cometido, todo. El momento más duro fue cuando ya estaba el Señor en la cruz y de pronto se oye un grito estremecedor que salía del centro de la tierra y era en una forma de lanza que coge y le clava al Señor y el Señor hace así, yo me agacho a ver y miro el rostro de todos los niños que yo había llevado a abortar, de todos. Ay, qué horror. Sí, porque tú eras pro aborto. Qué raro, y tuviste hijos, ¿eh? Qué raro. Pude, y pude comprender, sobre todo pude comprender que no solamente es el hecho de ejecutar el aborto, los chicos de fecundación in vitro, cuando nunca dije nada para detener un aborto, cuando hablaba del aborto y muchas chicas iban al aborto, o sea, ni siquiera personas que yo sabía que habían abortado, pero que con lo que yo hacía, con lo que yo decía, con lo que yo difundía, con lo que yo hablaba, todos esos niños estaban ahí.
todos. Y el grito era estremecedor. Y ese momento sentí que era lo peor de lo peor. Me condené a mí misma. El Señor a mí no me dijo, aléjate de mí, pecadora. No, yo me sentí que era basura, que era lo peor. Empecé a olerme, olía peor que el estiércol. Me miraba y me miraba totalmente sucia. No merecía estar frente al Señor. No me podía perdonar a mí mismo como había ofendido al Señor. Y en ese momento empiezo a caer en un pozo que yo sabía del cual nunca iba a salir. Entonces me empezó a dar miedo. Empecé a gritar del dolor, me dolía todo. Empecé a tener esa sensación como de asco, de vómito de mí mismo, horrible. Y el momento que voy cayendo, empiezo con esa desesperación de saber que nunca más iba a salir de ahí, y de pronto alzo la mirada arriba y miro a un hombre de 40 años de rodillas frente a la Santísima Virgen María. Y ahí vuelvo a escuchar las palabras de mi abuelo que decían: no me cansaré de rezar por ti, ¡Ay, qué para que fuerte! estés conmigo compartiendo la cena del Cordero. ¡Wow! Y mi abuelo, antes de dormir, antes de cerrar los ojos para dormir, decía: Señor, que me alcance tu misericordia antes que tu justicia. Y en ¡Wow! ese momento empiezo a pedir perdón, Señor, perdóname, que me alcance tu misericordia antes que tu justicia, Señor, perdón, misericordia, Señor, misericordia. Y de pronto dejé de caer y sentí como un balde de agua fría me caía desde la cabeza hacia los pies. Y abro los ojos y estaba justo frente a un madero, y me agarro del madero fuertísimo porque ya no quería volver a seguir cayendo, y me miro totalmente bañada de sangre, totalmente bañada de sangre. Y ese momento subo la mirada y estaba abrazada a la cruz de Cristo. ¡Wow! Y la última gota me cae así. Y me di cuenta que era la sangre de Cristo la que me había limpiado todo lo que yo sentía. ¡Qué regalo, eh! Y me quedo fría con mucho susto, y estaba esperando que me diga por qué lo hiciste. Y como no me decía nada, subo a ver. Yo nunca escuché su voz, solo miré sus ojos. Y con sus ojos me decía: estoy aquí porque te amo y no hay nada que hagas o dejes de hacer para amarte. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y comprendí que Él era un Dios mío, solo mío. No era el Dios de todo el mundo, que Él me amaba a mí por mi nombre y que yo debía amarlo a Él, porque dio su vida por mí. Y eso es algo que todo el mundo debería comprender. El Señor te ama a ti es único y exclusivamente tuyo, de nadie más. Es tu Señor, tu Dios, tu amor, tu todo. Y claro, luego vuelvo a verme con la Virgen María. Ella me da y me dice dónde tengo que ir, me da el nombre de un sacerdote donde tenía que ir, me entrega un manto enorme con puras lucecitas que se prendían, y solo me dijo: diles a sus madres que están conmigo, que yo los amo y los cuido. Pero yo no entendía nada, nada, nada. Me desperté como a las 6:30, 7 de la mañana. Javier estaba a mi lado y lo primero que le dije fue: Dios existe, estuve con Dios. Necesito irme a confesar, necesito irme donde un sacerdote, porque si yo me muero ahorita me voy al infierno. Y ahí él me dice: no pasa nada, compañera, todo está bien, es la Pachamama, agradecida por todo lo que haces, son los espíritus de la selva y no sé qué, no sé cuánto. No. Bueno, ya que estamos aquí, él pensó que estaba loca, me llevó donde un psiquiatra. Sí, pensó que estaba loca, totalmente loca. Sí, porque el regalo fue Claro, para ti, no fue porque tú tuviste ese abuelo maravilloso que oró toda la vida por ti, y así es, por todos, ¿no? Entonces el regalo fue para ti, no fue para tu esposo. Después habría claro, que, ni claro. modo, no entendía Seis nada. Claro, 6 meses después empezó su camino de conversión, porque yo tuve locuciones con la Santísima Virgen María casi por unos 10 meses más.
Me enseñó a ¡Ay! rezar el rosario, me enseñó la coronilla divina misericordia, me hablaba del cielo. Teníamos un miércoles al mes un rosario donde la gente venía a rezar el rosario y en el tercer misterio ella siempre mandaba un mensaje. Todo esto fue acompañado por el arzobispo de Quito de esa época, que luego fue el cardenal. Me pusieron un sacerdote para que me acompañe, me mandaron donde otro sacerdote que ya falleció también, el padre Odmar, que era como especialista en este tema. Fui a vivir un mes ahí porque si no mi marido me metía en un psiquiátrico, entonces me fui a vivir un mes donde este padre allá en esa ciudad. Entonces sí, mi camino de conversión no fue fácil No, y todos los días empieza nuestro camino de conversión, ¿no? Porque claro, me quedé, yo suelo decir, como bromeando y en serio y en broma, me quedé como la India María, ni de aquí ni de allá, porque mis amigas abortistas me odiaban, mis compañeros de izquierda pensaban que estaba loca. Y claro, para los católicos ver parada una pro aborto y hablar de Dios y rezar el rosario era una estrategia que yo tenía. Alguna vez me votaron de un congreso públicamente, dijeron mi nombre, esta señora, sí, sí, sí. No fue fácil, no fue fácil, no. pero No, porque el yo, demonio te va a poner todas las trancas para que veas que te estás equivocando. Por ahí no así, es. así es, así es. Entonces, bueno, yo fui donde este sacerdote y claro, mi marido me dice, vas a ver que no existe, vas a ver que no es verdad. Entonces, claro, yo timbré en una casa que había sido de los sacerdotes mayorcitos, la casa de residencia de los sacerdotes ancianos, de los jesuitas. Claro, yo timbro y le digo, por favor, con el padre Ramitos, y una chica me dice, ah, claro, no se preocupe, ya baja. Claro, mi marido era así como, o sea, sí, fue un impacto para él, ¿no? Y claro, cuando baja el padre Ramitos, le digo padre Ramitos, porque además luego yo me comencé a convencer, ahora ya sé por qué creen los católicos, claro, es que hablan con Dios, o sea, qué privilegio, para mí era como normal, o sea, como Claro, tú diciendo, pensabas que todo el mundo era así. y yo me estaba totalmente convencida, mucho más cuando yo llego y le digo al padre de la manera más normal que te imaginas, así como, padre Ramitos, la Virgen María me manda a hablar con usted. Y el padre se arrodilla y dice, bendito y alabado sea Dios. Había una pecadora que estaba perdida y hay una fiesta en el cielo porque ha vuelto a casa. Wow. Me abraza, llora, bueno, me metí a confesarme más de 1 hora y media, mi marido golpeaba la puerta, bueno, empecé a poner mi vida en orden, mi vida estaba muy en desorden, muy en desorden, tuve que hacer papeles, pedir nuevamente perdón a la iglesia y a Dios por tantas cosas terribles que había hecho, tuve el acompañamiento de este guía espiritual. A los 10 meses de todo este seguimiento que me hicieron, me llama el arzobispo y 8 días antes la Virgen María vino y en el rosario y todo, y en el momento de despedirse me dijo, mi pequeño, no importa que no me sientas, que no me oigas, que no me veas, yo siempre estaré contigo y caminaré a tu lado todos los días de tu vida, sobre ti para gobernarte, bajo tuyo para sostenerte, detrás tuyo para protegerte, delante tuyo para guiarte, junto a ti para acompañarte. Nunca estarás solo. Wow. Y sentí que para mí fue un vacío tan grande. A los 8 días me llamó el arzobispo de Quito, vio mi caso, lo revisó en silencio, no decía nada, me quedó bien y me dijo, Amparito, arrodíllate. A partir de este momento, si es la Virgen María y en lo obediente que ella es, porque ella es muy obediente, a partir de este día aprenderás a creer por fe, porque no hay milagro más grande que creer por fe, no por lo que ves, por lo que oyes, por lo que sientes. El milagro más grande de amor que tú le vas a demostrar a Dios es creer por fe. Y la Virgen me va a ayudar en esto. Me dio la bendición y me dijo, camina, pero en fe. Claro, fue para mí un cambio durísimo, para mí fue un mes de un desierto súper grande, súper fuerte. Yo le agradezco a la mamita Virgen que nunca me ha dejado y empecé a caminar en fe, en la oración, en la adoración, hasta que una noche en una adoración al Santísimo, en una iglesia que se llamaba de la Virgen de Fátima, se llama pues la Virgen de Fátima del Batán, ahí de rodillas frente al Santísimo,
mientras estaba en adoración, le decía, Señor, cuánto extraño a la madre, cuánto extraño es oír su voz, ¿no? Ese momento, mirando al Santísimo, yo sentí que lo miraba nuevamente a Él y comprendí que en verdad el milagro es creer por fe, el saber que Él está todos los días en nuestra vida, cuando comemos, cuando caminamos, cuando nos vestimos, que la Santísima Virgen María nos abraza en todo momento, que está aquí este momento abrazándome, acompañándome, sosteniéndome, que nunca voy a estar sola, que ella va a estar conmigo, que ella va a estar a mi lado. O sea, fue realmente algo tan hermoso el poder sentir y saberme amada en un gesto tan, pero tan humano que era de rodillas frente a Dios, pero tan celestial y tan sublime porque Él está ahí abrazándome. Y desde ahí empezó mi camino de conversión. Después de eso, mi guía espiritual me dijo, Amparo, ¿has pensado en el manto que te dio la Virgen? Le dije, sí. Me dice, ahí está tu misión. Y cuando me dijo, es defender la vida, le dije, no, no, padre, o sea, eso sí debe ser un mal chiste del Señor, de pro aborto, pro vida, no, 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 no. Solo me dijo, ponlo en oración y déjate llevar. Me invitaron a un congreso, comencé a hablar de Provida, luego me invitaron al Congreso Nacional de la República a hablar sobre las Naciones Unidas y las mentiras y los engaños. Después conocí el proyecto de un mexicano que salva vidas, los CAM, y dije, hace falta en Ecuador, me lo traje al Ecuador. Comencé a trabajar en síndrome posaborto, y el Señor poquito a poco me fue sosteniendo. Actualmente hemos montado 16 proyectos a favor de la vida en el país, más de 12 proyectos fuera del país. Hemos acompañado procesos de síndrome posaborto, de sanación de abuso y violencia sexual dentro y fuera de la iglesia. Estoy trabajando en este momento en una fundación que hace también enterramos, recogemos los bebitos que han sido cruelmente asesinados y están botados en basureros, en sitios satánicos. Los recojo como mis hijos y les doy una digna y cristiana sepultura. Les pongo un nombre y yo sé que esos son los angelitos que hoy rezan por mí, son mis hijos en el cielo. Claro. En reparación por todo lo que hemos hecho. Y el Señor me ha permitido abrazar este apostolado tan hermoso de Provida. Antes abrazaba a las mujeres para llevarlas a asesinar a sus hijos y nunca las vi felices. Hoy puedo darle gracias al Señor porque cuando abrazo a una mujer y viene luego con su hijo y me dice, gracias, señorita, porque mi hijo está aquí, le presento, abrazo al Señor, abrazo la vida y siento que el Señor me da un regalo maravilloso. Tengo una hija religiosa en las siervas del hogar de la madre. Es la rosa más hermosa de mi jardín que el Señor la tomó en un acto de amor preciosísimo. Wow. Tengo 2 nietos que me alumbran la vida. Tengo un hijo varón maravilloso que hoy está estudiando afuera. Sí he sido perseguida. Y seguirá siendo perseguida. No, pues esto es fuertísimo. Secuestraron a mi hija mayor hace muchos años, me han intentado, me han amenazado de muerte. Obvio. Pero lo único que puedo decirte es que estoy en las manos del Señor. Mi vida le pertenece a Él. Él es mi dueño, mi Señor. Y me pasará lo que el Señor quiera que me pase. Estaré en este apostolado hasta que el Señor lo diga, hasta que el Señor me permita servirle, porque para mí es un honor servirle al Señor. Y creo yo que el milagro más grande de todos estos es el saber que a pesar de nuestros pecados, de todas las miserias, el Señor no nos deja de amar y nos está llamando a todos, todo momento, todo el tiempo. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Y yo creo que para mí lo más importante que yo quisiera que todos ustedes se queden en su corazón es saber que Dios nos ama y que el Señor está llamándonos al sacramento de la confesión, a la comunión, nos está llamando todos los días y nos ha dado tantas herramientas, la novena en estos días de Navidad, el rosario todos los días para acompañarnos y sentirnos cobijados de la Santísima Virgen María, el amor de los ángeles de la guarda que nos cuidan permanentemente. No saben cómo sufren los ángeles de la guarda cuando abortamos, se quedan sin ese niño, todos los días están junto a ese niño. Y están tristes porque les hemos quitado a la persona que Él les designó para cuidarles. Entonces sí es importante que todos tomemos en cuenta que
este dolor tan grande del Señor del aborto lo tenemos que reparar y la única forma es atendiendo a estas mamás, rezando por estos niños, rezando por la conversión de todas estas personas que están a favor del aborto. ¿Qué opinas del viñedo de Raquel? Ahorita me lo encontré aquí en mis banners. Es una bendición. Yo lo tengo aquí en el Ecuador. Tengo el proyecto Esperanza y el proyecto Viñedos de Raquel aquí en la Fundación. El Señor nos ha permitido, es un regalo del Señor. Y yo lo único que les puedo decir es que el viñedo de Raquel es un acto de amor que el Señor nos permite vivir para sanar el dolor del crimen del aborto, sabiendo que el Señor me perdona, pero también en un compromiso de reparación de este pecado, con la esperanza de que nuestros hijos están en el cielo rezando por nosotros y que si yo llevo una vida correcta y alcanzo el regalo más grande que es la santidad, en el cielo me podré encontrar con ellos. Qué bonito. Sí, a mí, entrevisté a otra persona que, bueno, ella tuvo 3 abortos y con el viñedo de Raquel, ella se sanó bastante con el viñedo de Raquel. ¿Y cuál es el otro curso que estás diciendo? El proyecto Esperanza es igual para sanación de síndrome posaborto. Es más largo, tiene un contenido más psicológico. El viñedo es un retiro, el proyecto Esperanza es más un tema psicológico. Lo que nosotros hacemos el proyecto Esperanza y cerramos el ciclo con el retiro Viñedos de Raquel. O cuando hay gente que hace solo el viñedo de Raquel y tiene cosas todavía muy fuertes que sanar, por ejemplo, que han vivido 13, 14 abortos, que fueron violentadas, abusadas, entonces pasan al proyecto Esperanza para cerrar el ciclo. Ok, oye, ¿y ese proyecto Esperanza también hay en todo el mundo o nada más es de Ecuador? No, nace en Chile, está en todo el mundo, está, inclusive hace poco estuvieron en Roma, entonces sí, es un proyecto que está en todo el mundo. Ah, bendito Dios, ok. Oye, mi pregunta es, cuando tú renuncias a tu bautismo, ¿eso qué sucede? Nunca puedes renunciar a tu bautismo, ¿o Sí, sí? queda siempre bautizado, es más bien un acto de ofensa a Dios, ¿no? O sea, es un acto, eso se es una confiesa. ofensa. Sí, entonces sí, es más bien un acto sacrílego, ¿no? De abominación a Dios, entonces, claro, es un acto satánico a la hora de la hora porque es darle la espalda al regalo que Dios te ha dado. Entonces sí, tienes que hacer un camino, tienes que hacer una carta, tienes que pedir, bueno, ahora se han simplificado con el Papa Francisco, muchos de los procesos de derecho canónico están mucho más fáciles de hacer, mucho más accesibles, pero sí, no es un proceso fácil, yo tenía muchas cosas que arreglar en mi vida, pero el Señor me puso el tiempo, Él es el dueño del tiempo, fue largo mi camino, ¿no? Estuve prácticamente como 8 años sin poder recibir la comunión y recibí eso. Sí. Reparando. O sea, no, porque tenía un proceso largo que llevar a nivel canónico, entonces sí. Entonces, sí, entonces cuando ya llegó la sentencia final, pude volver a comulgar. Y claro, fue porque tú estabas muy brava contra la iglesia. Sí, con todo, mi vida la tenía muy en desorden, ¿no? Entonces, claro, ese es el problema de cuando tienes una vida desordenada, o sea, tú piensas que es progreso, piensas que todo está bien, que no pasa nada, y no es verdad. Entonces, algo que tenemos que aprender y tenemos que mirar es que definitivamente existe una consecuencia de lo que tú haces, todos tus actos tienen una consecuencia, no es que Dios es malo, que Dios te castiga, nada de eso, o sea, los actos, todo lo que tú haces tiene una consecuencia y tienes que aprender a conocer que esas consecuencias las vas a tener que ir sanando, son heridas que tienen que sanar y eso, mientras más tiempo vives en el pecado, mucho más largo también es el proceso de sanación, mucho más de reparación, mucho más es el tiempo también de ir reconciliándote contigo mismo, pero sobre todo con Dios. No, oye, pero no nada más tú te haces daño, le hiciste daño pues a tu familia, ¿no? Tus hijos, ya tenías 3 hijos, y ellos pues no eran católicos, no estaban bautizados, ¿o sí?
¿Sabes qué? Yo tuve una madre, ya sabes que las mamás somos, yo digo, Dios mío, ese regalo que Dios nos pone, esos angelitos de la guarda que el Señor nos pone en el camino, ¿no? Mi mamá les bautizó a mis 3 hijos calladita de mí y a mi hija mayor le hizo hacer la primera comunión. Entonces me decía, mi amor, los sábados voy a tener una actividad con mis amigas y me voy a ir con mi nieta que me acompañe, porque además mi nieta fue única nieta, única sobrina por muchísimo tiempo. Entonces, prácticamente como 8 años fue la única nieta, la única sobrina, la única todo. Entonces, claro, yo lo entendí así, ¿no? Entonces, claro, mi hija iba y, claro, mi hija no me decía nada. O sea, mi mamá hizo un ¡Wow! trabajo perfecto. Entonces, claro, Ese cuando... abuelo, ese abuelo. Sí, 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 sí. Entonces, Pero mi tu hija mamá hizo la tampoco era tan oye, pero tu mamá tampoco era tan católica. Sabes que ese es el tema de América Latina, somos muy religiosos, somos católicos. Claro, no nos formamos, ¿sabes qué? Ese es el problema, nos falta formación, sabemos que Dios existe, sabemos que el pecado es malo, sabemos que Dios obra a través de los sacramentos, pero no logramos comprender la importancia de ir todos los domingos a misa, si es posible, todos los días a misa, ¿no? Yo siempre les digo a los chicos, imagínate una enamorada a la que la visitas una vez al mes. O sea, hasta se va a olvidar de ti, ¿no? Entonces, si yo estoy enamorada del Señor y todos los días le paso diciendo te amo a través de la confesión, te amo a través del sacramento de la comunión, te amo a través de la adoración al Santísimo, te amo a través de la Santa Misa, entonces, claro, tú te vas a ir dando cuenta cómo todo lo que vas viviendo, todo lo que vas haciendo se va realmente convirtiendo en un acto también de encuentro con Dios y con la Santísima Virgen María todo el tiempo. Entonces yo creo que sí es importante el que nosotros vayamos poco a poco dándonos cuenta que el amor no es algo que simplemente tengo que decirlo, sino que tengo que ir trabajando, obrando, construyendo, aprendiendo. ¿Cuántas veces nos creemos el cuento de que sí, es que la Biblia dice que no hay que adorar a la Virgen María, ¿no? Entonces dices, a ver si es que cuando vas a Israel y dices, voy a Tierra Santa, o sea, si asumes que es santa Israel porque Jesús puso sus pies en esa tierra, imagínate de la Virgen María, sangre de su sangre, hueso de sus huesos. Se alimentó en el vientre. La primera, mira, yo algo que comprendí fue, la Virgen María y nosotros tenemos el privilegio de recibir al Señor en nuestro corazón. La Virgen María lo alimentó por 9 meses en su vientre. Estuvo con ella, Imagínate. entonces imagínate, si esto no es ser santa, ya no me quiero imaginar qué, ¿no? Porque, claro, o sea, es la madre de Dios, o sea, y Dios, el cuarto mandamiento, honrar padre y madre, si Dios mismo no lo respeta, ¿no? Entonces, Jesús, ¿cómo no va a honrar a su madre? Es su madre y la va a honrar, la va a querer. Acordémonos cuando fue las bodas de Caná, ¿no? Haced lo que Él les diga. Entonces, y el Ahí Señor, está, ahí está la explicación del Santo Rosario. O sea, dicen, es que ¿por qué va a interceder? Pues porque ella es la que le dijo, hagan claro, lo que él le dice. Ahí está, ¿no? claro, además acuérdate, yo digo como nosotros, cómo habrá sido la mirada de la Santísima Virgen María cuando Jesús le dijo, no es mi tiempo, ¿no? ¿Te imaginas la mirada de esa mamá así como, a ver, ¿Cómo perdón? dijiste? Sí, Entonces, o claro, sea, es mamá. Entonces yo digo, mira, honrar padre y madre te trae bendiciones, es el único mandamiento que trae consigo bendiciones. El otro es cumples porque cumples, ¿no? Este es cumple y cuando cumplas vas a ser bendecido con una larga y próspera vida, ¿no? Entonces, claro, ahí te dices, mira, Dios va a ser el primero en cumplir sus mandamientos y yo estoy segurísima que Jesús, cuando la Virgen María llega y dice, oye, te quiero pedir por esta ovejita negra que tengo en el camino, claro, Jesús caerá rendido a los pies de María Santísima y dirá, está bien, vamos sí, a por claro. ella, ¿no? Sí, no, es importantísimo acercarnos a nuestra Santísima Virgen. Oye, pero qué sabia herencia de tu abuelo, de su papá, tu mamá, que se robaba a tu hija los sábados, ¿no? Y ella es la que se hace monja. No, mi hija la mayor ha sido muy importante en mi vida porque la primera vez que yo me quedo embarazada, yo iba a abortar porque yo dije, yo no quiero hijos, los hijos son un estorbo en la vida de la mujer, te quitan tiempo y todo.
Y esa noche que yo ya al siguiente día tenía la cita con el aborto, yo me cojo el vientre, ni siquiera me quería coger el vientre, y siento que es una mujer, y me cuestiono a mí mismo, ¿no? Y digo, o sea, ¿cómo yo defiendo los derechos de las otras mujeres y no voy a defender el derecho de la mujer que vive en mi vientre? O sea, para mí fue así como un flash, ¿no? Y claro, y llegué donde yo en esa época era asesora del ministro de Educación. Llego, compañero de izquierda a izquierda, ¿eh? Entonces llego y le digo, se llamaba Cachito, le digo, Cachito, me está pasando esto, y me queda bien y me dice, a ver, mujer, tú no has entendido lo del derecho a decidir. Decidir quiere decir que si lo quieres o si no lo quieres. Si lo quieres, adelante, yo te apoyo, estoy contigo, sigue, ¿no? Entonces, mi hija me marca el hecho de que a pesar de que yo era feminista, yo, el derecho a la vida de las mujeres tiene que ser respetado dentro y fuera del útero, ¿no? Entonces, para mí eso fue y después me hace abuela. Imagínate, o sea, la feminista que no quería tener hijos y todo, ahora tengo 2 nietos que son la adoración de mi vida. La última de mis hijas, la que ya creció y ella tenía 6, 7 años cuando yo tenía todavía locuciones con la Virgen María. Entonces, mi hija, la pequeña, sí llegó a vivir ese amor con la Santísima Virgen María. Ella sí me dijo, mami, yo sí la escucho, yo escucho cuando canta, ¿no? Pequeñita, 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 o sea, ella estuvo todos esos 10 meses junto a mí, a mi lado, rezando, ¿no? Entonces sí, 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 ella es la que ahora es religiosa, la última de mis hijas, la primera en irse fue la última de mis hijas con 17 años. Por eso yo me río de las feministas cuando me dicen el empoderamiento. ¿Te imaginas qué mujer tan empoderada las religiosas? Una religiosa que se va tras el amor de un hombre que no lo ven, pero que saben que es el amor de su vida. Luego van a servir a los demás. Dejan todo, renuncian a la comodidad de papito, de mamita, de la casita, todo, absolutamente todo, por ir tras el Señor, solas a un país diferente. Mi hija vive en España con 17 años, a un país diferente, en comunidad, con la fe de que Dios proveerá, de que Dios cuidará de su vida. O sea, eso no es ser una mujer empoderada. ¿Viste en Valencia las religiosas ayudando a toda la gente en esa catástrofe, con el hábito lleno de tierra, pero hasta el cuello, y con una sonrisa en los labios? O sea, yo siempre digo, mira, las feministas con su discurso no han hecho nada más que victimizarse. Las religiosas, con su testimonio, han demostrado que una mujer enamorada, una mujer con Dios en su corazón, es capaz de comerse el mundo, capaz de transformar el mundo. Entonces yo creo que este debería ser el testimonio más grande de las mujeres en nuestra vida. Qué testimonio tan precioso, qué bárbaro, ¿sí? Sí, bendito Dios que, que nos has hecho el favor de estar aquí, qué bárbara, qué hermoso. Y tus otros, o sea, tuviste 4 hijos entonces. 3. Al, 3 3. hijos. Tengo, Y el del medio. El del medio es varón, es político, es chef, ahora está estudiando en Australia, anda en la típica crisis del chico de 28 años que sí creo en Dios, pero a mí la religión todavía como que no me convence, está todavía en esa etapa de, bueno, mami, hay que respetar las decisiones y todo, Bien. ¿no? Pero enamorado de la Virgen de Guadalupe como no tienes idea. Entonces yo siempre le digo a la Virgen María, mamita, es tu hijo, yo te lo he entregado, yo humanamente ya no tengo fuerza, ya me falta la voz. Pero claro, eso sí, por ejemplo, yo me doy cuenta cuando los amigos hablan, pueden hablar de todo, menos del sacerdocio de la Virgen María. Entonces, no, es que tú no conoces los sacerdotes que yo conozco. Es que hay pedófilos, sí hay pedófilos, pero son criminales. ¿Y cuántos son versus todos los que se están jugando la vida por servir a los demás? Y cuando hablan de la Virgen María, y se les dice, mira, a mi madre la respeto. Yo tengo una madre en la tierra y una madre en el cielo, y esta es la Virgen de Guadalupe. Entonces digo, mira, mientras esté escogido de la Virgen María y esa típica crisis del varón de los 28, 30 años, que a algunos les coge, no a todos, bendito sea Dios, pero yo rezo por él, es consagrado a la Virgen María, y yo sé que, claro. Y yo en medio de mis miserias, la oración de mi abuelo hizo que el cielo se abra y la Virgen María hoy esté junto a mí.
cuidándome y protegiéndome, y haya estado junto a mí siempre, digo, mira, el Señor obrará, el Señor es dueño del tiempo. Y todos, Sí, absolutamente sí. todos. ¿Tú cuánto tiempo te tardaste en convertirte? Pues tenías, ¿qué? 30 y ¿cuántos? 30 y tantos, ¿no? 24 años. 34, ya te agarró, digo, no grande, ¿eh? O sea, te agarró a muy buena edad, muy bueno, muy bueno. O sea, te salvó, bendito Dios. Y ahora en este proyecto que está tu esposo contigo y a eso se dedican. O sea, bueno, mi esposo me ayuda, él es consultor, trabaja sobre todo en zonas rurales, está trabajando ahora con un proyecto indígena, pero sí, él me apoya, él está conmigo, él me ayuda permanentemente, mi familia siempre tiene un dicho que dice, nosotros no somos misioneros por opción, somos misioneros por obligación, porque siempre están aquí mi familia, toda, mis nietos, mis hijos, cuando necesito, son realmente la fuerza que está. Yo digo, sí, son los misioneros permanentes de la oficina, porque si no hay ningún voluntario, porque esto se sostiene con voluntariado, con donaciones de gente, de buen corazón, esto se sostiene por la misericordia de Dios, ¿no? Y cuando falta algo, ellos son los primeros en estar aquí con dinero, con tiempo, con persona, en persona, todo, ¿no? Hasta cuando viene, yo siempre, mi hija dice, mami, voy a Ecuador, dime qué días voy a tener que ir a la oficina para ayudarte, para atender a las mamás. Sí, son una bendición, realmente son un regalo de Dios. Bueno, pues para quien nos esté escuchando que quiera reparar, pues ya saben a dónde hay que donar. Ay, muchas ¿Verdad? gracias. Sí, Bendito Dios. estamos. Voy a dejar aquí abajo tu enlace, no sé si tengas PayPal o cómo le haces, Sí, tenemos PayPal. ¿verdad? Sí. Muy bien, pues lo dejo aquí abajo en la descripción del video y pues no sé si quieras agregar algo, la verdad, pues fue muy rica este testimonio, hermoso, hermoso, felicidades. Tu mamá vive. Mi mamita vive todavía, tiene ya 82 años y realmente hoy la cuido los domingos. Tuvo un derrame cerebral hace un tiempo, entonces ha quedado un poquito físicamente bien, mentalmente tiene un pequeño problema de demencia senil ya, pero es un amor, no tienes idea, es un amor, es toda una lady, Al es una final, señora. bendito Dios, oye, al final ella sí se convierte bien. Claro, sí, mi familia, mi papá, fíjate que mi papá falleció hace 3 años, pero 6 años antes, claro, yo iba a misa, siempre les hablaba del rosario, empezamos a rezar las novenas, decía, papito, voy a rezar la novena, recemos la novena en su casa, él le ponía el rosario, y de pronto mi familia, mis hermanos, todos han ido poquito a poco, ya van a misa, o sea, realmente la Virgen va obrando. Yo digo, la Virgen María es mamá, entonces como mamá, ella cuando tú le dices, mamita Virgen, te encargo mi casa, ella se pone el delantal, se lo abrochona, coge toda la escoba y empieza a sacar todo lo que no es de Dios en tu vida, con tu familia y todo. Entonces, yo veo cómo el Señor ha ido obrando. Mi papá, no tienes idea del cambio que tuvo, empezó a rezar el rosario, empezó a ir a misa, ya no se perdía la misa. Mi papá, como en la enfermedad esa que te digo que es una enfermedad congénita, se durmió y no se despertó más, pero esa noche antes de fallecer le dice a mi mamá, perdóname todo lo que yo te haya hecho, te amo, le brinda un vino, se toman un vino, bailan un vals muy bonito. Entonces, ¿sabes qué fue tan hermoso? Porque claro, mi mamá se quedó con eso en el corazón, ¿no? De ese último bolero juntos, de esa última copa de vino brindando, de ese marido que le decía, te amo, siempre te amé, te pido perdón por todo. Mira, si eso no es el amor de Dios, ¿qué es, no? O sea, mi mamá, no tienes idea, siempre los domingos, mi hijita, lo primero que hacemos es vamos a misa, luego vamos a comer, ahora reza el rosario todos los días. Claro, en su demencia senil reza 10 rosarios Sí. porque dicen, ay, me olvidé de rezar el rosario. Y digo, qué bueno, mamita, reza el rosario, rezamos el rosario juntas. Sí. Ay, no hemos Entonces, rezado el rosario. No, pues órale otra vez. Vamos a rezarlo. Está muy yo feliz, divertido. ¿no? Entonces, sí, la verdad es que ha sido hermoso. El Señor, cuando te toma, yo siempre digo, el Señor es tan especial, porque inclusive ahora, ninguno de mis hijos está aquí, ¿no? Todos mis hijos viven fuera,
Yo siempre digo, el Señor es un Señor que te quiere para ti. Yo siempre le digo, Señor, yo sé por qué está pasando esto, porque tú me quieres para ti a tiempo completo y aquí estoy, aquí estoy. Lo que tú quieras, Señor, lo que tú quieres. Sí me duele porque, claro, sobre todo estas fechas, ¿no? Que dices sola, mis hijos cada uno solo en un diferente país, pero yo sé que están con Dios. Entonces sí, no es seguirle a Dios no es fácil. ¿No? O sea, porque muchos esperan que dicen, es que yo ya me convertí, mira, sigo teniendo los problemas, mira, ya me robaron, mira, no sé qué. Yo siempre le digo, seguirle a Dios no es fácil. Seguirle a Dios es, toma tu cruz y sígueme. Pero cuando tú tomas la cruz, la abrazas, la besas y miras a ese Cristo crucificado frente a ti, te das cuenta que mientras más amas, el dolor es más grande. Pero mientras el dolor es más grande, más te purificas. Y cuando tú te purificas, la felicidad eterna te espera en el cielo. O sea, vive con la esperanza de saber que cuando yo llegue al cielo, voy a ser eternamente feliz. Voy a abrazarle al Señor, voy a estar con Él. Imagínate lo que debe ser cerrar tus ojos y que de pronto los abras y esté la Virgen María y te diga, mijita, finalmente estamos juntas. Que el Señor te abrace y te diga, mi pequeña, bienvenida a casa. Y que sientas su abrazo y que sepas que nunca más te vas a separar. Pero hay gente que te dice, Amparo, tengo una enfermedad grave o Amparo, estoy pasando por tal cosa. Les digo, qué dicha tan grande que el Señor te ame tanto, que te esté purificando porque quiere que estés con Él eternamente en el cielo. O sea, tienes un cáncer, dile al Señor, gracias, porque yo sé que este cáncer me va a salvar. Este cáncer me va a llevar al cielo. Gracias, Señor, porque me has tomado entre tus privilegiados para poder sufrir contigo y amarte. Entonces el Señor te ama, no tengas duda. Y el Señor te llama a través de esos problemas, a través de esas dificultades. Yo sé que es muy duro, o sea, los dolores, ver partir un hijo es súper duro, ¿no? Saberlo lejos es súper duro, pero hay una frase que a mí me encanta y es una oración, decirle, Señor, que esta ausencia de mis hijos y estas lágrimas que derramo por ellos sean por su santidad, que caigan en tierra fértil y que ellos estén conmigo en el cielo eternamente. Si esto es lo que tú quieres, Señor, yo lo quiero. Me duele, sí me duele, pero yo sé que mis lágrimas los cobijan y el Señor los cobija. Entonces, ahí vas caminando, vas caminando. El Señor es muy celoso, el Señor es muy cariñoso, pero también es un padre, te corrige en tus apegos, te corrige en tus deseos, te corrige en tus debilidades, ¿no? Y hay que caminar y caminar con alegría porque el cielo nos espera, la Virgen está con nosotros. Cuando estés triste, dile a la Virgen, aquí estás conmigo, apapúchame. Oye, y con tanto ataque, porque yo sé, porque yo tengo un apostolado también, pues importante, y hay mucho ataque, ¿cómo te va? Tú estás, ¿qué opinas del ayuno? ¿Sabes qué? A mí me parece que el ayuno es súper importante por dos cosas, ¿sabes? Lo uno, porque yo creo que está bien ir enseñándole al cuerpo a romper con estos deseos, con estas danzas. Yo creo que sí es importante educar, ¿no? O sea, porque el cuerpo es el instrumento del pecado, la lengua, el deseo, la lujuria y todo. Entonces, yo pienso que es importante, pero espiritualmente me parece que es una ofrenda de amor. Yo soy súper comelona, súper golosa, entonces yo siempre digo, sobre todo el café. O sea, por ejemplo, yo digo, cuando me dicen Amparo, reza esto, una penitencia, digo, sí, o sea, no me resulta complicado. El ayuno, por ejemplo, no me resulta difícil, pero me quitas el café y araño las paredes. Entonces, mi ayuno es el café. Entonces, yo sí digo, hay veces que el ayuno de las cosas que más te cuestan es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, si eres adicto al teléfono celular, ayuna un día del teléfono celular y hay una propuesta de un seminarista muy bonita que dice que en vez del celular andes con la cruz en la mano y que cuando tengas deseos de ver el celular, cojas y veas la cruz, ¿no? Y si te cuesta tanto, yo creo que esto es lo más importante. O sea, me parece que sí es supremamente importante
el ayuno, pero de lo que más te cueste. Si es el celular, de lo que si es el café, si es la televisión. ¿Por qué? Porque este que te cueste es lo que le tienes que decir, Señor, ¿cómo me cuesta esto que estoy en este momento? Te lo ofrezco, dame la fortaleza para poder pasar este día con este ayuno que estoy haciendo. Y luego vas a sentir como el Señor va obrando en ti. Sí, porque si no te aguantas un chocolate, pues no te vas a aguantar la grosería al vecino. Exactamente. O sea, tienes que aguantarte los chocolates que te encantan, punto. Oye, es que no podría, pues ve pudiendo, hermano, ve pudiendo hacer ayuno. Bueno, ahí ya sería sacrificio, ¿no? Sacrifica todo el día de postres, ¿no? Aquí la Virgen de Medjugorje nos dice miércoles y viernes a pan y agua. A pan y agua, miércoles y viernes. Y el Santo Rosario completito. Nada de que lunes los gozosos, martes los dolorosos, no, todo completo. Entonces, pues imagínate que a veces no se pueden aguantar un día sin postres, bueno, pues, bueno, tal vez no tienen problemas, Sí, por ¿verdad? ejemplo, ahí a ti te digo, a mí no me gusta el chocolate, yo no como chocolate, nunca me ha Ah, gustado. no, ese no No, sería un ayuno para. por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es, yo digo, o sea, son esas cosas que te cuestan, ¿no? Y el ayuno, por ejemplo, a pan y agua, me parece que es tan importante para el cuerpo, ¿no? Para que este cuerpo aprenda a dominar esos sentimientos de ira, esos sentimientos de deseo, de esos sentimientos de ansiedad y todo, ¿no? Porque a la larga, si tú te das cuenta, todos estos ataques de depresión que tenemos ahora en los chicos, en los jóvenes, ¿qué es, no? La depresión es los ojos hacia adentro, o sea, yo me siento triste, a mí nadie me quiere, a mí todos me. Pero cuando sales de eso, ¿no? Y te das cuenta que primero hay un Dios que te quiere, y luego que mientras más das, más recibes. Entonces, cuando yo doy, ya dejo de sentirme sola. Cuando yo doy, ya dejo de sentir esa angustia de que nadie me quiere, todos me odian, porque yo soy la que quiero. Y cuando tú quieres, el amor también es devuelto. Entonces yo siempre les digo a las personas, mira, ¿quieres evitar la depresión? Ama, entrégate, busca un voluntariado, busca una actividad en donde tú puedas ayudar a los otros. Coge una avena con pan y sal las noches a entregar a las personas que están en la calle, a los sin tierra, a los sin pan, ándate a una comunidad y pasa una película con los niños y dales unos caramelos, unos pasteles, pasa una película de la vida del Señor, pasa una película de algo en el parque, llévate tu pantalla, llévate tu proyector e invítales a los niños a ver una película y ahí les das pastelito, les das colas, es una pequeña evangelización y vas a ver cómo todo ese sentimiento de nadie me quiere, todos me odian, van a salir. Yo he tenido aquí en mi oficina voluntarias, chicos, jóvenes también voluntarios, que vienen en estado de depresión, que no sé qué. Yo les escucho, pero no les digo lo que tienen que hacer. Lo único que les invito es, mira, hay una mamá que acaba de dar a luz, está en este momento sin siquiera que comer, aquí está, váyanse en el taxi y le dejan, conversan con ella, están con ella un rato, le animan la tarde. No tienes idea la cara de sonrisa con la que regresan. Amparito, sí, le encontramos, pobrecita, no tenía para comer, no había comido 3 días, le dejamos haciendo una sopa de fideo y vienen felices y radiantes. Cuando a veces vienen así, que me dicen Amparo con Sí, intentos de sí. suicidio, no sé qué, dices, a ver, vamos, acompáñenme, vamos a recoger estos bebés que acaban de ser encontrados en el basurero. Claro, ver estos bebés destrozados y rotos impresionan un montón, me abrazan. Digo, vamos a rezar un Padre Nuestro por ellos. Fíjate que ellos sí no había quien nos quiera. Imagínate que tu propia madre te mate, te asesine, te corte en pedazos y tengas que quedarte en un basurero. ¿Te imaginas? Ahora Qué son fuerte. nuestros hijos, son nuestros hijos. Y vamos a decirles, te amo, chiquito mío, te amo. No hubo nadie que te diga te amo al momento que te fuiste. Yo quiero decirte ahora que te amo. Yo quiero decirte ahora que te pido por tu alma en el cielo, que pido perdón por los que te hicieron esto. Vamos a coger, les ponemos en un féretro, les damos una misa preciosa, les ponemos papás. Y vos vieras estos chicos de pronto cómo sus ojitos empiezan a brillar y se dan cuenta que dice, ay no, mi mamá sí es brava, pero sí me quiere. Ay sí, yo no Ay, tengo para el celular de moda, pero voy a darte, Amparito, para poder pagar la caja de este bebé
porque lo único que les pedimos es la caja para enterrar al bebé. Entonces, claro, dice, ya traje la caja, Y es ya una ahora le voy a poner. sepultura. Entonces, imagínate, cuando tú te das cuenta que estos chicos que vienen tan vacíos, sienten que sirven a alguien, sienten que pueden dar amor a alguien, sienten que esta mamá que fue secuestrada, fue trata de personas y encima más se embarazó, fue vendida más de 20 veces, ahora que está embarazada le botan a la calle, de pronto viene y empieza a recibir amor y a pesar de eso dice sí a la vida de un hijo que no sabe ni siquiera quién es el papá y se aferra a la vida de ese bebé y empieza a amar a ese bebé y empieza a abrazar a ese bebé. Claro, el ejemplo de amor para estos chicos que vienen vacíos, con depresión, con tristeza, y ver la fortaleza de esta mamá, que después de que fue secuestrada, que empezamos a buscar a los papás, encuentra a los papás, no sabe ni siquiera cómo reencontrarse con sus papás porque fue secuestrada hace 6, 5, 7 años, ¿no? Entonces, esto es lo que le hace falta al mundo le hace falta amar, al mundo le hace falta servir al otro, al mundo le hace falta encontrarse con el prójimo y encontrarse sobre todo en eso con Dios y saber que Dios me ama, que no importa lo que esté viviendo, Dios me ama y que ese amor yo lo tengo que dar a borbotones a los demás, a esa gente que está sufriendo y que puedo hacer gestos muy chiquitos, como llegar a mi oficina y sonreír y decir, hola, ¿cómo están? Hoy he rezado por ustedes, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Cómo te sientes? Y ahí demostrar el amor de Dios, abrazar a una persona si la encuentras triste, decirle, ¿qué te pasa? ¿Quieres que rece por ti? ¿Quieres que haga algo por ti? ¿Quieres que te ayude en algo? Si nos encargamos de servir a los demás, no vamos a tener tiempo de sufrir por nosotros. Eso sí te aseguro. Claro, claro. Sí, nosotros tenemos que vivir para los demás y ahí te llenas de Dios, porque ahí está Dios, en ese Amén. desvalido, ahí está Dios, para la Así, gloria de Dios. Así que sí, sí, nosotros, nuestro trabajo es precioso. Nos atacan y todo, pero uy, no, estos apostolados son lo máximo. así es. Oye, Amparo, pues estoy encantada, perdón mis anuncios, estoy anunciando aquí No que te preocupes. rezamos, mi canal reza el Santo Rosario todos los días en vivo, desde el Monte de las Apariciones en Medjugorje, ¿sí? Lo rezamos a las 5 de la madrugada, hora de Medjugorje, que serían las 10 de la noche, hora de México, no sé, estás en Ecuador, ¿no? Sí, sería, ahorita estamos en el mismo horario, 10 de la noche, Ecuador. A 10 de la noche, Ecuador. Sí, porque hay que hacer el Santo Rosario. Oiga, Así. pues métete a 10 Aves Marías, poco a poco. Sí, La unión hace la fuerza. Sí, o sea, así es. nosotros, este, a unión hace la fuerza. Oye, pues es que nada, poquito, bueno, pues métete tantito, ¿no? Estamos aquí por YouTube, poquito, poquito, 10 Aves Marías, ¿está bien? Y poco a poco le vas aumentando la Así es. constancia, ¿verdad? Para que salgan de esa depresión, y quien no le guste rezar, y dices, no es lo mío, pues que se ponga a ayudar, como dice Amparo, ¿no? A hacer servicio y ahí te llenas de alegría. Es una bendición servir, Así es, y una hay oraciones bendición. chiquitas, por Ay, ejemplo, aquí en la oficina, nosotros sabemos que las mamitas, muchas de ellas ni siquiera saben de Dios, no conocen a Dios y bueno, empiezan poquito a poco, ¿no? Aquí les bautizamos a los bebés, les casamos y todo, pero a las 12 del día en esta oficina, esté quien esté, a las 12 del día en esta oficina se reza el Ángelus, con todas. muy bien. Entonces, claro, Bueno, las mamás empiezan a aprender el Padre Nuestro, empiezan a aprender el Ave María, empiezan a aprender el Gloria, y claro, así de a poquito, poquito, poquito a poquito, van haciendo la oración, y hay mamás que, probaditas. claro, o sea, dices ya poquito a poco, pero aquí en esta oficina, a las 12 del día, esté quien esté el presidente de la República, esté quien esté el pastor evangélico, qué pena, aquí se reza el ángel, señoras y señores, frente a la Virgen María, todos a rezar. Para la gloria de Dios. Oye, qué Amén. hermoso testimonio. Estoy encantada. Ojalá que algún día vengan a Medjugorje, Dios mediante, ¿verdad? sabes que me están invitando para octubre ir a Medjugorje. Entonces, déjame ver, yo ahí te aviso, Luisa, sería hermosísimo encontrarnos y estar ahí. Ay, Fui hace como 5 años, fue un regalo del Señor tan hermoso, tan hermoso, tan hermoso, que realmente wow.
el que llega a Medjugorje como el que llega a México, a la Basílica de Guadalupe, son dos experiencias tan, pero tan profundas que te das cuenta que has topado un pedacito de cielo y ya no puedes dejar de esperar en encontrarte finalmente ahí. ¿Verdad? Sí, no, esto sí es precioso, precioso. Bueno, pues vamos a ponerlo en oración para que estén aquí el Dios próximo año. quiere. Muy bien. Bueno, pues Dios te bendiga, vamos a proclamar, y yo proclamo que todo el mérito de esta liberación, bueno, este testimonio, esta plática liberadora, corresponde a nuestro Señor Jesucristo, que soy solo su siervo e instrumento, que todo el poder, el honor y la gloria corresponde a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a quienes agradezco todos los beneficios recibidos. Señor, cúbrenos con tu preciosa sangre, a mí, a mi familia, todas mis posesiones, nuestros caminos, nuestras ilusiones, nuestros sueños, el internet, la computadora, los celulares, cúbrelos con tu preciosa sangre y no permitas ninguna venganza del enemigo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, hermana. Gloria a Dios. Gracias, mi querida Gracias. Luisa. Y ya te paso los datos para quienes quieran contactarnos o conocer una mamá que esté necesitando ayuda o quisiera ayudarnos. Yo ya te paso los contactos para que nos puedan ubicar y estamos a la orden para servirles. Dios les bendiga. Luisa, Claro que gracias. sí, y también me dejo tu PayPal. También. Me lo mandas también, ¿verdad? Muchas gracias, Dios te bendiga.